Disfrute los sonidos de la vida. Sonidos. Pascal Kirsgard dijo, el oído es el único sentido donde el ojo no ve. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo podcast de sonidos. Ahora le voy a pedir que cierre los ojos y escuche el siguiente sonido. ¿Se imagina escuchar este sonido día y noche, 24 horas al día? Se estima que 740 millones de personas en el mundo viven todos los días con ese sonido al que también conocemos como tinnitus o acúfeno. A muchos les han dicho que tienen que aprender a vivir con el tinnitus. A otros les han dicho que es normal padecer de tinnitus por su edad. ¿Será esto cierto? ¿Habrá alguna solución? El invitado de hoy aceptó el reto y durante años ha estudiado y aplicado diferentes técnicas para aliviar el tinnitus con éxito. Por eso yo misma lo bauticé Dr. Tinnitus. Con más de 400 pacientes solamente de tinnitus, el Dr. Juan Carlos Olmo ha demostrado que en Costa Rica el tinnitus sí tiene solución. Bienvenido nuevamente a este Sonidos Podcast, Dr. Juan Carlos. Muchas gracias, doctora, y como siempre muy agradecido por la introducción que siempre haces y encantado de estar en tu programa otra vez. Bueno, pero es que yo tengo mucho que decir de este señor, entonces siempre tengo que presentarlo como tiene que ser. Y es que de verdad, el reto de no solamente hablar de tinnitus, sino de atender pacientes con tinnitus, de verdad es un reto. Y yo creo que solamente Juan Carlos en Costa Rica se ha sentado, porque he sido testigo, a estudiar en diferentes países, en diferentes idiomas, técnicas y terapias que se aplican en otros lugares y que las has venido a aplicar en Costa Rica y ya con más de 400 pacientes. Tienes mucho que decir. Bueno, pues sí. Como sabes, para nosotros como audiólogos el tinnitus se expande cada día, igual que para los otorrinolaringólogos. Y como decías, un 10% de la población mundial sufre de acúfenos o tinnitus. En realidad en Costa Rica también hablamos de un 10% de la población. Es una cifra aproximada, conservadora. Es una cifra que está en concordancia con las publicaciones que hacen The Lancet, que es una revista británica muy respetada, o llama Neurology. O sea que estas cosas tienen evidencia publicada. Y desafortunadamente para el ser humano es un flagelo que ocurre desde tiempos inmemorables. Existen registros sobre remedios y sobre testimonios de personas con ruido en el oído desde la antigua Babilonia. Prácticamente podríamos decir desde que existe el ser humano existe el tinnitus o el acúfeno. Y antes primero no se le tenía nombre, no estaba bautizado, las personas no sabían qué era. Me imagino que muchas personas incluso se volvían locas, por así decirlo, de estar escuchando un sonido y de pensar que solamente ellos lo escuchaban. Bueno, ve que sí tiene, más o menos fue en tiempos de la antigua Grecia, cuando se empezó a hablar del tinnitus. Los griegos le bautizaron akufaino, el sonido que aparece. Se traduce actualmente. Como sonido fantasma. Exacto. Y los romanos le decían tinire, que es el tintineo. Viene del latín. Así que estos nombres que ahora usamos comúnmente para referirnos al ruido en los oídos existen desde hace cientos de años. Fue más o menos en el Renacimiento cuando un médico llamado Jean-Marie Tart, un francés, fue el que primero implementó una terapia que recomendaba a sus pacientes. Él decía, bueno, pongan una corriente de agua o enciendan una fogata para disimular la percepción del ruido y que sienta el paciente alivio. Fue el primer intento de lo que se llamó el enmascaramiento. Que conocemos hoy en día. Y que un médico muy clever, muy inteligente, muy chispa, en los años 70 empezó a utilizar gracias a un paciente. Claro. Resultó que el paciente fue a verlo de la costa este a la costa oeste de los Estados Unidos. Tuvo que tomar un avión y todo porque imagínate, sí, claro. Estaba desesperado. Y cuando iban caminando, el doctor le dio pues sentimiento y lo invitó a almorzar al paciente. Y cuando iban caminando, pasaron por una fuente. Y esa fuente enmascaró el tinnitus. Y el paciente le dijo, ve doctor, aquí se me quita el ruido. Entonces él dijo, bueno, si yo desarrollo un equipo o un dispositivo que este paciente pueda llevar puesto, voy a lograr que generando un ruido como de agua o lluvia corriendo, pues se alivie. Exactamente. Y ese es el principio del enmascaramiento que se usa
muy comúnmente ahora en los audífonos o en los dispositivos generadores de sonido. Esa es la historia más o menos reducida de 2000 años de sufrimiento del ser humano por este flagelo que es el ruido en los oídos, que afecta a millones y millones de personas y a cientos o miles de personas en Costa Rica. ¿Cuál es la definición de, bueno, ya nos dijiste de dónde viene la palabra, ¿verdad? Pero ¿cuál es la definición que hoy se aplicaría científicamente para describir el tinnitus? El tinnitus es la percepción de un sonido o ruido en ambos oídos o en toda la cabeza, que no tiene una fuente conocida. Esa es la definición técnica. ¿Mm? No es tinnitus un sonido que sea generado por mi cuerpo y que yo sea capaz de escuchar. Como el corazón. Exacto. Cuando una persona dice, es que yo oigo los latidos de mi corazón, y yo le digo, gracias a Dios, ¿verdad? Porque si no los oyera, pues estaríamos en problemas. Claro. O cuando estoy masticando, cuando trago, cuando respiro, esos son sonidos generados por el cuerpo. Y eso se llama somatosonido, anteriormente mal llamado acúfeno objetivo. Sí. ¿Y cómo podemos o de dónde podemos explicar nosotros que hayan tantos pacientes? Y nada más hay que meterse a redes sociales para ver. Todos los pacientes que cuentan sus experiencias, que escriben sus testimonios y que dicen, es que a mí me dijeron que no es nada. Me dijeron que tengo que aprender a vivir con eso. Me revisaron el oído por fuera y me dijeron que no tenía nada, entonces que me podía ir para la casa. Pero yo creo que se ha llegado al punto de normalizar que el tinnitus es normal por la edad, que es normal por la pérdida auditiva o que es normal porque es hombre o porque es mujer. Pero, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Por qué hay tantas personas diciendo eso? A finales de los años 60, en una universidad en Estados Unidos, dos investigadores, Egerman y Bergman, hicieron un experimento. Tomaron a 500 estudiantes entre 18 y 21 años y los pusieron en una cabina contra el ruido. Después de 3 minutos los sacaban y les preguntaban, les pedían que escribieran qué habían escuchado. En realidad en la cabina no había sonido. Estaban en un lugar silencioso. Como una cabina anecoica. Exactamente. 94% de esas personas entre 18 y 21 años que nunca habían estado enfermas de los oídos reportaron ruidos como grillos, pitos, chicharras, motores, etc. La descripción que nos hace la gente. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente todos los seres humanos tenemos un ruido operativo cerebral o que el sistema nervioso genera un sonido fantasma, pero que a su vez el cerebro tiene un filtro para ese sonido. Yo siempre le pongo este ejemplo a mis pacientes. Una persona que se pasa a vivir cerca del aeropuerto Juan Santamaría oye aviones aterrizando. Los aviones generan un ruido de 120 decibelios más o menos. ¿Cómo estas personas al final ni siquiera se dan cuenta que el avión está aterrizando o que hay aviones todo el día? ¿Cómo duermen con aviones aterrizando cerca del Juan Santamaría? Bueno, pues simple y sencillamente porque el cerebro los clasifica como ruido basura y lo manda a la papelera de reciclado. O sea que el cerebro es capaz de filtrar señales para que no nos molesten. Por eso es que no oímos los ruidos de nuestro cuerpo todo el rato, no estamos oyéndonos respirar, solo si voluntariamente queremos hacerlo. Y así una serie de sonidos de la vida que el cerebro simplemente filtra. Así que podríamos decir que el sonido o el pitido o el zumbido es algo inherente al ser humano, al sistema operativo cerebral. Pero que en algunos pacientes, estamos hablando del 10%, se hace perceptible porque se pierde ese filtro que genera el propio cerebro para protegerse de estar oyendo ruido o basura. En un 10% la persona es consciente, pero solo en un 2% de los casos la persona se atormentada. O sea, en inglés annoying, o molesto o perturbado emocionalmente. Nosotros le damos un valor 0 a ese sonido. Pero cuando esa persona le da un valor emocional, es decir, que ese ruido que percibe tiene una emoción asociada, en ese momento se vuelve un tormento. Que es como un ataque de pánico, digamos. Está muy relacionado con eventos emocionales fuertes. Casi siempre, el paciente que tiene tinnitus, en un 90% tiene algún grado de pérdida auditiva. ¿Okay? Esa pérdida auditiva va a provocar una falta de señal hacia el cerebro.
el cerebro detecta esa falta de señal y lo que va a hacer es ordenarle a las neuronas de esa franja de sonidos que trabajen más. Hiperactividad neural. Y esa hiperactividad neural produce una distorsión, porque si usted toma un sistema de audio y le sube la ganancia, siempre va a generar una distorsión. Si esa distorsión es percibida por el paciente y se le asigna un valor emocional, en ese momento se convierte en un tinnitus perturbante. ¿Cómo llega a ocurrir este fenómeno? Casi siempre la persona tiene un tinnitus, tiene una pérdida auditiva, pero lo ignora. En el momento en que pasa algo en su vida, pierde el trabajo, pierde un ser querido, la esposa se enferma, la misma persona tiene una situación emocional, un problema económico. En ese momento, cuando nos sentimos introspectos, metidos dentro de nosotros mismos y pasamos muchas noches pensando, tal vez sin dormir bien, en ese momento nos damos cuenta de que hay algo que está sonando. Y como ignoramos qué es, nos empezamos a poner nerviosos. Podemos decir que el origen del acúfeno es muy fácil de identificar. En el 90% de los casos es pérdida de audición. En un 10% de los casos, la persona puede tener audición normal, pero tiene esa descarga emocional. O sea que siempre hay un fondo emocional detrás del tinnitus y casi siempre hay una pérdida de audición detrás del tinnitus. Es decir, que los factores metabólicos o los cambios metabólicos en el cuerpo podrían tener algún efecto en ese tinnitus o no. Yo creo que durante muchos años ha habido mucha información falsa en Internet porque se desconocía, se ignoraba. Nos quedamos con la teoría, imagínate, de los egipcios. Los egipcios decían que el tinnitus estaba localizado en el oído. No es cierto. Es nervioso. Está en el cerebro, está en el sistema nervioso central. Es generado por el sistema nervioso central en una respuesta de hiperactividad, de exceso de actividad de cierto grupo de neuronas que puede responder a una pérdida de audición y que tiene un valor emocional. Yo siempre le explico a mis pacientes, mire, hay 4 tipos de tinnitus. El generado por pérdida auditiva, el generado por trastornos de estrés o problemas emocionales, el generado por el propio cuerpo, que no es un tinnitus, que es un somatosonido, y el generado por los profesionales en la salud que ponen a los pacientes en una situación de cadena perpetua, condena de cadena perpetua, esos médicos, esas enfermeras, esos audiólogos que le dicen al paciente el tinnitus no tiene cura y váyase a su casa, ponga un radio, aprenda a vivir con él y póngale nombre y llévelo como si fuera parte de usted como toda la vida. Exacto, como su hijo, llévelo a todas partes con usted. Los que hacen eso están condenando al paciente. ¿Por qué? Porque si el tinnitus tiene un valor emocional y yo le digo al paciente que se va a quedar con eso toda la vida, si es una persona de 30 años, calcula y dice, yo voy a tener 40 años de ruido toda mi vida, toda hora. Eso es algo insoportable. No, y a veces le dicen, puede empeorar. Exactamente. O sea, se puede poner peor. Exactamente. Y yo les diría, sí, se puede ponerse peor si sigue yendo a consulta con usted. Porque esa persona está enardeciendo sí. Sí, claro. Y es que sí tenemos un factor emocional muy importante, pero también los factores, porque como dices, hay mucha información en Internet y yo creo que los pacientes de tinnitus son los que llegan más mal informados o informados por Google, pero no sabemos qué tanta buena o mala información pueden encontrar en Internet. Incluso a veces se meten a grupos de chats de pacientes de tinnitus que hay en diferentes plataformas, en diferentes redes sociales y todos están mandando información constantemente, se leen libros, ven todos los videos, ¿verdad? Están metidos en Internet y llegan a la consulta y le tiran a uno toda la información que uno vio en la universidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué tanta buena o mala información hay por ahí que al punto que siempre se ha dicho que también hay factores metabólicos que pueden predisponer o que pueden afectar directamente o hacer que el tinnitus se presente con mayor porcentaje en ciertas personas? Okay. Hay hasta 200 causas de salud que podrían generar ruido en los oídos. Pero de esas 200 causas, el 95% es un problema emocional o un problema auditivo. Ok. Lo limitamos a eso. Los otros son un montón de factores médicos que podrían influir. Por ejemplo, si usted está tomando un medicamento ototóxico porque es superviviente de cáncer o lo están tratando con quimioterapia, o si tiene trastornos renales, o si está bajo un fuerte tratamiento antibiótico con antibióticos aminoglucósidos como micinas,
canamicina, gentamicina, garamicina. ¿Los tratamientos para la presión? Los tratamientos para la presión, no. Lo que pasa es que en el tema de los medicamentos, como hay personas que reaccionan, aunque usted tenga un pequeño porcentaje de personas que reportan tinnitus, eso tienen que ponerlo en el prospecto. Siempre se pone en el prospecto. Y cuando sí. alguien lo lee en el prospecto, es como si el doctor le dijera, usted tiene tinnitus y le va a dar tinnitus si toma Sí, esto. toma la medicina. Sí, recordemos que hay un perfil de personalidad de la persona con tinnitus. Es una persona perfeccionista, muy fijada, controladora, ansiosa, estresada. Y esa persona, cuando lee un prospecto o cuando ve un video en YouTube, ya se puso la etiqueta. Exactamente, se encarama la camiseta y voy con tinnitus. Sí. Exacto. Entonces, existe mucha mala información, muchas noticias falsas al respecto del tinnitus. Yo recomiendo siempre la página de la Academia Americana de Tinnitus, la American Tinnitus Association, la Asociación Americana de Tinnitus, la British Tinnitus Association, la Asociación Británica de Pacientes con Tinnitus, la página de la Asociación Española de Personas con Acúfenos, o que consulten con especialistas como en tu caso o en el mío, donde pues nosotros tenemos experiencia, conocimiento para manejar casos de tinnitus. No cualquier audiólogo, no cualquier médico maneja bien la información del acúfeno y más bien puede provocar un exacerbamiento, un aumento de la reacción emocional, que es el detonante del tinnitus. Claro. No, y se quedan con la idea también de que como ya buscaron una ayuda profesional y les dijeron que tienen que aprender con eso, o les hicieron un examen de audición básico, no hicieron ni siquiera una evaluación propiamente del tinnitus, que sí, el tinnitus se evalúa. Nosotros hacemos pruebas específicas del tinnitus en consultorio, pero a veces hay personas que nunca les han hecho eso, entonces se quedan con ese mal concepto y eso es lo que hablan y lo que dicen en redes sociales, ¿verdad? Y por eso yo siempre he dicho que Juan Carlos ha sido muy valiente, porque se puso la camiseta del tinnitus, pero también tuvo que empezar a bajar y a romper barreras que ya se tenían con pacientes que han caminado un camino muy largo buscando una solución. Así es. Yo rescataría un par de cosas que te agradezco me invitaras a este programa para hablar de esto. La primera es de comunicarle a todos los profesionales de la salud que por favor no le digan a los pacientes que el tinnitus no tiene cura, que no tiene solución, que no hay nada que hacer, que se acostumbre a vivir con eso. Esas son frases lapidarias. Yo siempre les digo que el profesional de salud que usted consultó no tenga una respuesta para el tinnitus o no tenga una solución para el tinnitus, no significa que el tinnitus no tenga solución. Exactamente. Sí existe respuesta y hay muchos tratamientos y ahorita los vamos a enumerar. La Academia Americana de Otorrinolaringología en su página oficial, en el último position statement, dice lo mismo que estamos diciendo. Le dice a los médicos, no le diga al paciente que no tiene solución. Yo no puedo entender cómo un profesional de la salud le quita la dignidad y la esperanza a un paciente de sentir un alivio. Porque recordemos que al final el tinnitus no es una enfermedad, es un síntoma. Y por lo tanto, los síntomas se tratan. Se busca la causa. Se busca la solución y se mejora la calidad de vida de las personas. Y se puede hacer. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, hay una lista de cosas que podemos hacer. Podemos hacer terapia sonora, podemos hacer terapia conductual, podemos hacer neuromodulación bimodal, podemos hacer adaptación de prótesis auditivas si la pérdida auditiva lo amerita, y podemos hacer consejería interdisciplinaria profesional por médicos, psicólogos y audiólogos que estamos preparados para manejo del acúfeno. No cualquier persona está preparada. Y a todas las personas que nos están oyendo, las insto, si tiene tinnitus, busque a una audióloga o un audiólogo con experiencia demostrada en el manejo de ruido en el oído. ¿Y cómo se demuestra la experiencia? Usted entra y ve la formación de esta persona. Lee en redes sociales testimonios de personas tratadas por este profesional que atestiguan y que aseguran que esa persona sabe manejar el tema. Con reseñas positivas en redes sociales y en Google y en todas partes. Esas son formas confiables, además por referencias personales o de otros profesionales,
que nos pueden asegurar que vamos a estar en manos de una persona que sabe trabajar este tema. No se trata solamente de hacer una audiometría, no se trata de verle el oído y decirle que no tiene nada. Por fuera. Exacto. Y listo. No se trata de hacerle solo la acufenometría y decirle, mira, tenés un tinnitus en 6,000 hercios a 10 decibelios y se enmascara y no sé cuál. No, es que vamos a hacer con ese paciente, que le vamos a ofrecer para mejorar su calidad de vida. Acompañarlo en el proceso y tener la paciencia. Porque muchas veces tenemos casos, desafortunadamente, de gente que dice, no lo puedo operar y no le puedo mandar ningún medicamento, porque médicamente y quirúrgicamente no hay nada que hacer con el tinnitus, y hay que ser claros en esto, solamente en el 5% de los casos de acúfenos tenemos alguna patología o enfermedad de fondo que sea tratable médicamente o quirúrgicamente. Todos los demás tinnitus son subjetivos, generados casi siempre por situaciones emocionales y que se acompañan de pérdida de audición de tipo sensorineural que no se maneja con fármacos. Claro. Entonces, en el 95% de los casos, más de 9 de cada 10 pacientes, lo que hay que hacer es manejo audiológico. La persona que sufre ruido en los oídos, a donde tiene que ir es a un audiólogo. El audiólogo le va a realizar las pruebas, va a ver si hay una patología de fondo y esa persona puede redireccionar al paciente a un médico, a un psicólogo, si lo necesita, y también puede brindar alivio inmediato con técnicas para que esa persona se alivie del síntoma y pueda atender lo que tenga de fondo con calma y tranquilidad. Qué importante eso que dices de las pastillitas, porque hay un síndrome que yo he visto muy frecuentemente en los pacientes de tinnitus, y es que no aceptan que tienen pérdida auditiva, porque generalmente es una pérdida auditiva en frecuencias específicas, como un trauma acústico, por ejemplo, o en frecuencias agudas, a veces muy leves, ¿verdad? Que la persona todavía no percibe una necesidad auditiva, pero el tinnitus está ahí. Entonces no aceptan que tenemos esa pérdida auditiva. Y lo que están buscando es una pastillita o están buscando una regeneración. Y lamentablemente hoy en día en redes sociales se encuentra más de una persona y una página por ahí ofreciendo cosas que son fraudulentas y que yo digo, ¿cómo es posible que en Costa Rica y en Latinoamérica existan personas que prometen regresar la audición o devolver o sanar la audición y que con una pastillita se les va a revertir o que con una pastillita se trata el tinnitus, ¿verdad? ¿Cómo hay hoy en día y cómo los podemos encontrar tan fácil en redes sociales? Y que claro, eso también alimenta esa negatividad de los pacientes con tinnitus a recibir tratamientos. Sí, lo que estás diciendo es completamente cierto. Desafortunadamente hay muchos vivillos aprovechados que ofrecen pastillitas y que tienen etiquetas, incluso se venden en Estados Unidos, que dicen tinnitus 911, tinnitus relief, alivio del tinnitus, o tratamientos milagrosos. Venga, hágase este masaje, póngase esto. Esos electrodos. Exactamente. Póngase unos electrodos y le devuelvo la audición. Todas estas cosas son falsas noticias, no tienen fundamento científico y no han demostrado ser eficaces para el manejo de la pérdida auditiva sensorineural ni para el manejo del acúfeno. Lo que ha demostrado ser eficiente en publicaciones científicas reiterativamente son la terapia sonora, la terapia conductual, la neuromodulación bimodal, el acompañamiento profesional, la consejería. Y la rehabilitación auditiva. Y la rehabilitación auditiva en los casos que sea necesario colocar prótesis auditivas, que yo tengo estimado según nuestros estudios en ese grupo de más de 400 pacientes tratados, que es el 30%. O sea que 400 personas, 100 más o menos van a necesitar una prótesis o un audífono para acompañar, porque si nosotros no le damos al cerebro una rehabilitación auditiva, el cerebro va a tender a seguir generando la señal fantasma. Entonces no importa cuánta terapia sonora. Yo en algunos casos me he encontrado personas a las que no le puedo dar terapia sonora porque no oyen. Claro. Entonces, ¿cómo les voy a dar sonido a alguien que no escucha? Sí, porque generalmente buscan una solución ya cuando la pérdida auditiva, ahora sí, no escuchan. Ahora sí es cierto que piden ayuda porque no están escuchando, además de que tienen años de tener el tinnitus, que es signo de que tienen años de tener esa pérdida auditiva. Ya el cerebro no sabe qué hacer con esa información, cuesta más la rehabilitación y cuesta más aplicarle cualquier terapia porque ya no escucha ningún sonido. Claro, y siempre existen las excepciones y quiero hacer un llamado también a las personas. Si usted que me está escuchando o ya no me escucha también porque se le apagó un oído de pronto,
Eso se llama sordera súbita. Si usted se despertó una mañana y ya no oía bien, o estaba en el trabajo y de pronto se le apagó un oído, Siente y ya tapado el oído. no escucha de ese lado, siente tapado o disminución repentina de la audición, eso es una emergencia en otorrinolaringología, se llama sordera súbita. Esa sordera súbita se puede acompañar de un ruido fuerte, como tinnitus, como que estamos describiendo en ese oído que se ensordeció. Y en este caso sí se debe acudir inmediatamente a un médico especialista en otorrinolaringología para que prescriba el tratamiento de choque y para que luego oriente al paciente para realizar todas las pruebas auditivas y determinar qué hay que hacer en ese caso. Sí, que tenemos una ventana de tiempo muy corta. Estamos hablando más o menos de unos 90 días desde que se presenta el evento, ¿verdad? Y que tenemos que revisarlo, mantenerse en control y consultar tanto con un audiólogo como con un médico otorrinolaringólogo. Lo recomendable es que acuda entre 24 y 48 horas ante cualquier signo de pérdida auditiva repentino. Sí, muy importante eso. Entonces, en este panorama tan apocalíptico del tinnitus, ¿qué recomendaciones le podemos dar a esas personas que están empezando a sentir tinnitus y que se encuentran con esta información, con este podcast, con este video y dicen, yo tengo tinnitus, ¿ahora qué hago? Y me metí en internet y la información que obtuve me puso más nerviosa y me puso más, me dio más miedo, ¿verdad? Encontrar toda esa información que encontré, qué alivio. ¿Qué podemos decirle a esas personas? Bueno, muy importante, ¿verdad? Si una persona percibe ruido en el oído, lo primero que tiene que hacer es buscar ayuda de un profesional en audiología con experiencia demostrada en manejo del acúfeno o tinnitus. Y ya dijimos aquí cómo es la experiencia demostrada. No es que yo salga anunciándome diciendo que yo veo tinnitus, no. Es que yo tenga atrás de mí estudio y que tenga testimonios y experiencia demostrada en el manejo de este caso. No es para dárselo a cualquiera, tiene que ser alguien con experiencia demostrada. Y para aliviar el síntoma, porque muchas veces me pasa, sobre todo en diciembre, vieras que la Navidad genera mucho estrés. Qué curioso. Sí, tal vez es estrés económico, tal vez es estrés por la falta de un ser querido que ya no está. Y hay muchos casos de acúfeno en Navidad, aumenta muchísimo. Después del COVID. Después del COVID también se dispararon los acúfenos porque tuvimos restricción, aislamiento y eso produce también mucha depresión. Entonces, esas situaciones emocionales pueden ser detonantes del acúfeno. Si usted sufre acúfeno, ponga un ruido como de lluvia o de un río de agua corriendo, etcétera, sonidos que sean de frecuencia compuesta para aliviar el síntoma y que usted pueda conciliar el sueño y busque ayuda lo más pronto posible con un audiólogo o una audióloga que tenga conocimiento en el manejo de tinnitus para que le oriente y se empiece el camino para su alivio. Y recuerden, evaluación del tinnitus no es cualquier audiometría, son pruebas específicamente del tinnitus. Muy importante que lo tengamos por ahí. Además del audiólogo y del médico, que ya mencionamos que son como los profesionales claves, en algún momento podríamos referir o requerir de la atención de otros profesionales. ¿Cuáles podrían ser estos? Buenísima pregunta. Por ejemplo, yo tengo un equipo de profesionales en los que confío muchísimo. Uno de ellos es en el caso de la psicología, psicología conductal. La psicología conductual lo que hace es identificar cuáles son las conductas o pensamientos negativos que esa persona está teniendo y que refuerzan la percepción del síntoma. Luego tenemos los terapeutas físicos que pueden hacer estimulación en áreas en donde se está produciendo tensión en los músculos. Y esto se llama estimulación del nervio vago. Okay. Que acompañado a la terapia sonora pueden reducir la percepción. Luego tenemos los odontólogos y especialistas en maxilofacial que pueden trabajar en la parte muscular de la articulación, porque cualquier estructura que esté generando tensión cerca del oído puede generar también la percepción de un ruido. En este caso, pues no necesariamente es un acúfeno, pero podría ser. Es más, hay muchísimos pacientes que dicen, bueno, cuando yo pongo el cuello en cierta posición, se me modifica o se me disminuye o me aumenta. Eso quiere decir que esa persona posiblemente necesite también de un terapeuta físico. Y hay otros profesionales, ya cada caso es diferente, en donde hay que ir estudiando el tema para ver cómo se orienta la persona. La parte de nutrición y la parte de alimentación, ¿qué tanto nos puede afectar, por ejemplo, el sodio o la vitamina D en la percepción del tinnitus? Definitivamente la alimentación tiene que ser sana y
la parte del ejercicio físico es fundamental, porque el acúfeno o tinnitus genera una descarga química en el cerebro que tiene que ser trabajada desde el punto de vista nutricional, evitando el sodio excesivo, evitando los azúcares, evitando el sedentarismo, evitando la hipertensión arterial, todos estos factores que pueden ser exacerbantes o que pueden aumentar el tinnitus. ¿De qué manera? De forma indirecta. Claro. Porque si usted tiene presión arterial alta o tiene un antecedente de ataque cardíaco o si tiene diabetes o si tiene colesterol elevado, todos esos son factores estresantes para el cuerpo y para la persona porque está pensando en que le puede pasar algo, me va a dar un derrame, voy a caer en un coma diabético. Y todas esas son tensiones que refuerzan el tinnitus al liberar neurotransmisores química en el cerebro que refuerzan digamos que como el cortisol, que refuerzan estados emocionales de estrés complicados. Exactamente. Entonces, todo eso hay que controlarlo con ejercicio físico y tratamiento médico para que la persona tenga un buen estado de salud. Claro, es que todo va de la mano, todo se tiene que ver de una forma integral y creo que de lo que hemos venido hablando también hemos visto de qué manera también el que se presente el tinnitus me va a generar estrés y no solamente estrés físico, sino también estrés emocional y que eso va a hacer cambios químicos en el cuerpo que van a alimentar más el tinnitus y lo va a empeorar. Entonces, creo que encontrar ese equilibrio, ¿verdad? De atención y de atención integral, donde las personas, porque como también mencionaba hace un rato, las personas llegan a consulta pensando que se les va a dar una pastillita y que ya se le va a quitar el tinnitus, y cuando uno los refiere a otro profesional para que los vea, como en la parte de psicología, no van. Entonces, ¿verdad? Entonces yo siempre les digo a los pacientes, si usted está comprometido para encontrar la solución para el caso suyo y poder llegar a un punto donde usted sienta alivio, pues yo también me comprometo. Pero si va a venir pensando que con una sola consulta le voy a dar la pastillita mágica y va a salir del consultorio y que se le va a quitar el tinnitus, pues no, ¿verdad? Entonces también derribar esas creencias. Mira, yo quiero otra vez usar una frase de filosofía popular. Mente sana, cuerpo sano. No podemos pensar que somos unas orejas con patas. Ni tampoco podemos ver al paciente como un cuerpo orgánico sin mente o sin sentimientos. Y a la persona hay que tratarla integralmente siempre. No, el cuerpo no puede vivir sin la mente. Claro. Así que si hay una persona que tiene una enfermedad, pues hay que tratar esa enfermedad. Pero si tiene una condición emocional, también hay que tratar esa condición emocional, porque el cuerpo va a somatizarla, va a expresarla de alguna manera. Bueno, pues sí. Entonces yo creo que para finalizar, doctor, ¿cuáles serían las recomendaciones que podemos, así resumiditas, les podemos dar a las personas que padecen tinnitus, tanto nuevas como las que ya llevan su camino en esto? Lo más importante es, si alguna vez le han dicho que el tinnitus no tiene cura, borre eso de su mente. Borre cassette. Borre el cassette, rebobine, busque ayuda profesional, asesórese bien. No se ponga a leer páginas de internet, no se integre a grupos de Facebook o de redes sociales de personas con tinnitus que más bien lo que hacen es reforzar la ansiedad y la negatividad. Busque ayuda de un profesional. Hay muchos tratamientos, muchas terapias, hay mucha esperanza para reducir o eliminar el síntoma, incluso eliminarlo. Hay gente que dice que el tinnitus no se quita. Sí se quita. Yo tengo muchos casos de pacientes. Yo he tenido casos de pacientes que salen del consultorio y que ya no tienen el tinnitus. Porque el cerebro tiene neuroplasticidad. El sistema nervioso es neuroplástico. Quiere decir que puede aprender y puede desaprender. Muy importante. Muchísimas gracias, doctor, nuevamente por haber aceptado la invitación, venir a hablar de este tema tan interesante desde un punto de vista diferente al que siempre hablamos en medios de comunicación. ¿Cómo pueden encontrarlo en redes sociales por si alguien quiere consultar con usted? Muchas gracias, doctora, por la invitación. Siempre encantado de estar en tu programa, un honor. Para buscar mis redes sociales pueden buscarme como Dr. Juan Olmo, Dr. Tinnitus, o contactarme a través del WhatsApp 87230197.
Es una línea abierta gratuita de apoyo para personas con ruido en el oído, o buscar en internet mi página web www.oirbiencr.com. Ahí hay un montón de información. El landing page, lo primero que abrís es sobre ruidos en los oídos, y tiene unos sonidos para aliviar la percepción inmediatamente, y una guía para personas descargable que sufren ruido en el oído, que es una orientación muy buena también para los que sufren de este problema. Excelente, entonces ya saben dónde contactar al doctor. De momento yo lo invito nuevamente para que usted comparta esta información con todos sus amigos, sus vecinos, sus seguidores en redes sociales. Nos pueden seguir en Facebook, Instagram y TikTok, Clínica Auditiva Audinsa o doctora Silvia Bonilla. Los invito también para que la próxima semana nos vuelvan a conectar, ¿verdad? Por acá, por la parte de Sonidos Podcast. Y recuerde, siempre le digo, sonreír, vivir y disfrutar los sonidos de la vida. Nos vemos en la próxima.